Oligarca, líder del ejército mercenario más grande del mundo, y hasta hace unos meses también importante aliado y confidente del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin hoy ha perdido la vida al norte de Moscú, en un accidente aéreo que, se sospecha, pudo haber sido orquestado por las Fuerzas Armadas de su nación. Durante años, una de las más importantes figuras de la élite empresarial rusa, a pesar de haber sido un pandillero convicto en su juventud, Prigozhin fue uno de los mayores dirigentes militares envueltos en la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y 2023, usando a su vasto ejército mercenario para combatir en diversos frentes del conflicto. Pero, ¿cómo es que tan importante personaje hoy se presume asesinado a manos de su propio gobierno? Bienvenido a La Armería. Mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te contaré sobre el ascenso y la caída del más importante jefe mercenario de Rusia. Nacido el 1 de junio de 1961 en la Unión Soviética, como hijo único de una enfermera y un ingeniero en minería, Yevgeny Prigozhin pasó toda su infancia y su adolescencia acomodado con distintos familiares en las ciudades de Leningrado y Softy-Vody, en las repúblicas soviéticas socialistas de Rusia y Ucrania, respectivamente, hasta que a sus 18 años fue arrestado por robo y sentenciado a 2 años y medio de prisión en la ciudad rusa de Novgorod. Su posterior liberación en 1980 solo serviría para dar paso a una racha de crímenes en su natal Leningrado, después de haberse unido Prigozhin a una pandilla de dicha ciudad que se dedicaba al robo violento a transeúntes y a domicilios, hasta que fue nuevamente capturado por la policía soviética un año después, mientras él y sus compañeros asfixiaban a una mujer durante un asalto. Sentenciado ahora a 12 años de prisión, Prigozhin pasó el resto de su juventud en una colonia penal de alta seguridad, convicto por robo, fraude y por involucrar a menores de edad en actividades criminales, lugar en donde más tarde ingresó a una escuela vocacional para aprender los oficios de carpintero y conductor de tractores. Sin embargo, debido a su buena conducta y a su percibido comportamiento correctivo, Yevgeny Prigozhin fue finalmente liberado en 1990, inmediatamente después de lo cual comenzó a vender comida en un mercado de Leningrado junto a su madre, además de inscribirse en el Instituto Químico y Farmacéutico de dicha ciudad en busca de un título profesional, objetivo que finalmente abandonó para fundar una tienda de comestibles en 1991. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Yevgeny Prigozhin poco a poco comenzó a acumular éxitos empresariales en su natal Leningrado, entonces renombrada a San Petersburgo, convirtiéndose, entre otras cosas, en inversionista y gerente de la primera cadena de tiendas de comestibles en aquella ciudad, para después convertirse en director ejecutivo de los casinos Spectrum, primeros negocios en su tipo también en San Petersburgo. Junto con sus excompañeros universitarios Boris Spector e Igor Gorbenko, Prigozhin también incursionó en las industrias de la construcción, la mercadotecnia y el negocio internacional, para entre 1995 y 1997 fundar sus 2 primeros y más famosos restaurantes, Viejas Costumbres y La Nueva Isla, este último creado dentro de un buque remodelado en el río Vyatka, y en el cual, a partir de 2001, Vladimir Putin celebraría varias de sus cenas más importantes, entre ellas una con el presidente francés Jacques Chirac en 2001, otra con el presidente de los Estados Unidos George W. Bush en 2002, y una más para celebrar su cumpleaños en 2003. En todas esas ocasiones atendido personalmente por Prigozhin. De hecho, ya desde antes, durante su trabajo como director de los casinos Spectrum en la década de 1990, Yevgeny Prigozhin había conocido personalmente a Vladimir Putin, quien desde 1991 y durante años fungió como presidente de la Junta Supervisora de Casinos y Apuestas del gobierno ruso, naciendo así una productiva amistad y relación política y de negocios que hasta junio de 2023 pareció inquebrantable, acercándose así cada vez más y más al círculo más interno del Kremlin,
y del para entonces ya presidente ruso, Yevgeny Prigozhin fundó en la década de los 2000 la compañía Concord Catering, que desde 2003 comenzó a ganar contrato tras contrato millonario del gobierno ruso para suministrar comida a diversas escuelas del país, a decenas de miles de trabajadores del gobierno y, más importante aún en términos de remuneración, a las Fuerzas Armadas de Rusia, así como para suntuosos y exclusivos banquetes de la élite rusa en el Kremlin, lo que lo llevó a ser conocido internacionalmente como el chef de Putin. Fue así como Yevgeny Prigozhin y su familia, para el año 2012, ya contaban con una mansión en San Petersburgo, con su propia cancha de básquetbol y helipuerto privado, así como un yate de 35 metros de longitud, 2 avionetas Cessna 182 y por lo menos 3 jets privados. Sin embargo, su gran fortuna también se vio envuelta en diversas controversias. Acusado el oligarca por la oposición rusa de, entre otras cosas, suministrar comida de baja calidad a diversas escuelas de Moscú, lo que causó un brote de disentería en 2019 entre los niños de dicha ciudad. Prigozhin también fue nombrado como el hombre más corrupto del 2022 por la cadena periodística Proyecto de Investigación sobre Crimen Organizado y Corrupción. El ejército privado más grande del mundo, hoy bien conocido como el grupo mercenario Wagner, apareció por primera vez en los reflectores mundiales en el año 2014 durante la anexión rusa de Crimea, en la forma de soldados fuertemente armados y equipados que, sin embargo, no portaban emblema o bandera alguna en sus uniformes. Conocido simplemente como los Hombres de Verde en aquel entonces, este ejército mercenario, en realidad, fue fundado por el mismo Yevgeny Prigozhin en mayo de 2014, específicamente como un cuerpo militar sin afiliación oficial al gobierno ruso, que apoyara a este y a sus partidarios en la guerra del Donbass contra Ucrania, teniendo así el objetivo de llevar a cabo operaciones militares en territorio extranjero, sin involucrar oficialmente a Rusia ni a sus fuerzas armadas. El grupo Wagner originalmente estaba compuesto por miembros retirados del ejército y de los Spetsnaz de Rusia, quienes, sin embargo, debido al exponencial crecimiento de dicha organización, fueron complementados y eventualmente superados en número por exconvictos reclutados en prisiones de aquel país, cuya libertad fue comprada por Prigozhin a cambio de su servicio en Wagner. Así pues, a partir del año 2018, el ejército mercenario de Yevgeny Prigozhin estableció también numerosos intereses en por lo menos 21 naciones del continente africano, actuando como brazo ejecutor y protector de los intereses rusos en aquella región, y contratado a cambio de la explotación de recursos minerales como el oro. Sin embargo, su salto real a los reflectores mundiales se dio a partir de la invasión rusa de Ucrania en 2022, en donde los combatientes del grupo Wagner libraron durante 18 meses, hasta junio de 2023, algunas de las batallas más cruentas y difíciles contra las fuerzas del país defensor, y en las cuales el mismo Yevgeny Prigozhin dirigió personalmente la logística de las operaciones de su ejército. No obstante, debido al alto número de bajas sufrido por las fuerzas Wagner en Ucrania, y a la aparente descoordinación entre estas y las fuerzas armadas rusas, Prigozhin poco a poco comenzó a denunciar públicamente, y de manera cada vez más tajante, la presunta ineptitud tanto de los comandantes del ejército ruso como de ciertos miembros del parlamento y el alto mando militar de su nación, específicamente el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe de las Fuerzas Armadas Valery Gerasimov, a quienes llamó gatos gordos sentados en lujosas oficinas mientras su ejército de voluntarios se quedaba sin munición. Aceptando que para entonces y durante la batalla de Bakhmut, sus mercenarios estaban sufriendo bajas 5 veces más altas de las esperadas, llegando a perder hasta 100 hombres por día, Prigozhin ganó notoriedad tanto en Rusia como en Occidente por ser el único comandante de su nación dispuesto a poner en evidencia mundial las deficiencias tácticas, estratégicas y materiales del gobierno ruso, y de acusar directa y abiertamente a funcionarios específicos dentro de este, haciéndose, por supuesto, de enemigos importantes en el proceso.
Fue de hecho el 23 de junio del año 2023 cuando Yevgeny Prigozhin llevó sus protestas contra el gobierno ruso a un nuevo nivel, publicando una serie de videos en sus redes sociales que, entre otras cosas, acusaban al ministro de Defensa Sergei Shoigu de engañar a la sociedad y a la presidencia de Rusia para justificar con mentiras una invasión a Ucrania, alegando también que las fuerzas regulares de su país habían lanzado ataques contra el grupo Wagner, acabando con la vida de muchos de sus hombres. Debido a ello, Prigozhin también anunció que el malvado liderazgo militar de su país debía ser detenido, y acto seguido retiró a sus fuerzas de Ucrania para ocupar con ellas la ciudad rusa de Rostov del Don, desde donde posteriormente comenzó a avanzar con sus blindados hacia Moscú. A esto, el gobierno ruso respondió con cargos criminales contra Prigozhin por incitar una rebelión armada, con el mismo Vladimir Putin calificando las acciones del líder mercenario, nada menos que en televisión nacional, como un acto de traición, que sería inequívoca y rápidamente aplastado y sus instigadores castigados. Sin embargo, muy extraña, repentina e inesperadamente, al cabo de 24 horas de iniciada la marcha, que mundialmente ya era vista como la afronta más directa, real y peligrosa al gobierno ruso en toda su historia postsoviética, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, negoció un acuerdo entre el grupo Wagner y el gobierno ruso para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, mediante el cual los cargos criminales contra el ejército mercenario y su líder serían retirados a cambio de que éste accediera a reubicar a sus tropas en Bielorrusia. Esto fue ratificado 2 días después por el mismísimo Vladimir Putin en televisión nacional, aunque dejando entrever que no olvidaría la rebelión y que los líderes de esta inequívocamente habían traicionado tanto al pueblo ruso como a sus propios hombres, a quienes habían arrastrado al crimen y a disparar contra sus compatriotas. A partir de entonces, Yevgeny Prigozhin mantuvo un perfil bajo, en completa ausencia de apariciones públicas durante un mes, hasta reaparecer en San Petersburgo a finales de julio de 2023, semanas después de haberse reunido personalmente con el presidente ruso para su aparente indulto. Aparentemente indultado por el gobierno de Vladimir Putin, y ahora activo nuevamente en África, Prigozhin, sin embargo, y de acuerdo con la agencia de aviación civil rusa Rosaviatsia, se encontraba a bordo de uno de sus jets privados, un Embraer Legacy 600, de camino a Moscú, cuando este se estrelló a las afueras de la ciudad el 23 de agosto de 2023, con sus 10 ocupantes perdiendo la vida al instante en el suceso. Identificado también Dmitry Utkin, mano derecha y segundo al mando del grupo Wagner, como otro de los pasajeros del avión accidentado, la agencia noticiaria rusa TASS confirmó ese mismo día que, efectivamente, los nombres de ambos líderes mercenarios se hallaban en el manifiesto de tripulantes de la aeronave. Sin embargo, el canal de Telegram Grey Zone, vinculado al grupo mercenario, ese mismo día acusó a las fuerzas militares rusas de haber derribado al avión con un sistema de defensa antiaérea. Rodeado de especulación al momento de la publicación de este video, no se sabe todavía, ni creo que nunca se sepa a ciencia cierta, si el fallecimiento de Prigozhin fue una respuesta tardía, pero inevitable, a la rebelión organizada por dicho líder mercenario 2 meses antes. Aunque yo personalmente me quedo con las palabras que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró durante una entrevista realizada para la televisión estatal rusa en 2018, en la que resaltó al periodista Andrei Kondrashov 2 puntos centrales de su política interna. Número 1. Una persona en mi posición no tiene el derecho a mostrar debilidad. Y número 2. Puedo perdonar algunas cosas, pero no todo. Me es imposible perdonar la traición. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.